Iniciar pasando lista, ¿ya? Acuña Chávez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Aquino Quispe. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, señorita. Arroyo Álvarez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, señorita. Asensio Figueroa. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Ayay Julca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Carrera Adriancén. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cabrera Boñón. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Carranza Valdivia. Buen día, profesor, presente. Buenos días. Castro Tapia. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días, señorita. Chávez Castrejón. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Correa. Presente, profesor, buenos días. Díaz Vázquez, buenos días. Presente, profesor Horacio, buen día. Buenos días. González Polo. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Herrera Arévalo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Guamán Campos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Guamán Orrillo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Juárez Chávez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Julcamoro Ocas. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Yamoctanta Espinosa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, señorita. Marín Vázquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Medina Guevara. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Mendoza Quirós. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mostacero Sáenz. Muñoz Borda. Muñoz Borda, ¿no está? Muñoz Rojas. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ortiz Barbosa. Muy buenos días, profesor, presente. Buenos días. Pajares Casas. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Vargas Ortiz. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Vázquez Herrera. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Vilas Chutén. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Villanueva Valera. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Alguien que falte? Profesor, muy buenos días, ¿me escucha? Sí. Soy Muñoz Borda. Pensé que había hablado, pero por lo visto mi micrófono no funcionó. Ya. Disculpe la molestia. Ya, listo. Mostacero Sáenz no está, ¿no? Ya. Listo. ¿En qué nos quedamos con ustedes? Pregunto. Jóvenes. ¿En qué nos quedamos? La clase anterior. A ver. ¿No se acuerdan? ¿Qué dice David? Estábamos haciendo la demostración de las derivadas de las derivadas funciones por fórmula. especiales. ¿Hemos visto álgebras derivadas con ustedes? Solo demostraciones, profesor. Todavía, profesor. Mostrando los errores.
solo derivadas de las funciones especiales, ¿no han visto con ustedes? Sí, profesor. O sea, no hemos visto la derivada de la suma de dos funciones, del producto, del cociente, ¿no hemos visto eso? No, todavía, profesor. Aún no, profesor. Ya. Bueno, entonces pasamos a lo que se llama el álgebra de derivadas. ¿Qué pasó? Esta es la parte más sencilla del curso, ¿no? El álgebra de derivadas. Vamos a tener la derivada de la suma de funciones, del producto de funciones, de la función 1 sobre g, y del producto, perdón, y del cociente f sobre g como corolario ya del teorema de la función 1 sobre g, ¿no? Y lo tratamos en ese orden porque en ese orden también se trata las funciones, el álgebra de funciones, ¿no? Siempre, el álgebra de funciones también se define pues en base a este orden, ¿no? La suma, el producto, la función 1 sobre g y el cociente. Y en forma previa se hablan de las funciones especiales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos funciones f y g que son derivables en cierto intervalo i, en este teorema. Entonces la función f más g también es derivable en i. Hay que recordar que para poder sumar funciones tiene que haber un dominio común, ¿no? Por eso hablamos de ambas derivables en este intervalo. Entonces su suma también es derivable en ese intervalo. Y la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de dos derivadas, ¿no? La derivada de la función f respecto de x más la derivada de la función g respecto de x. Y lógicamente para toda x que pertenece ahí, ¿no? Entonces esa es la derivada de la función suma f más g, ¿no? Bueno, esto como es bastante simple, solo les explico acá. Por ejemplo, si tengo esta función que es la suma de dos funciones especiales, la función potencial x al cubo, o la función simple de tercer grado también, ¿no? También tiene ese nombre, y la función raíz cuadrada. De esta función ya vimos la clase anterior que era x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. En este caso sería 3 por x a la 3 menos 1, o sea, sería 3x cuadrado. Y la derivada de la función raíz cuadrada es simplemente 1 sobre 2 veces la raíz de x, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto en la clase anterior. Ahora, aquí estamos en la suma de dos funciones, pero esto se puede ampliar a una suma de n funciones, ¿no? Entonces, esto ya podría demostrarse a través de la inducción matemática, ¿no? Entonces, si tengo n funciones derivables y todas pues pertenecen a un intervalo i, entonces la suma de todas estas funciones también será derivable en el mismo intervalo. Y simplemente lo que hago es derivar cada uno de los sumandos, ¿no? Cada una de las funciones que forman los respectivos sumandos. Y acá tengo, por ejemplo, la función x a la 1/5, que era un caso particular de la función, de la función potencial, cuando en lugar de n tendríamos 1 sobre q, o sea, una fracción. Entonces acá tenemos esta función, que es la función x a la 1 sobre q más la función identidad y más la función constante 1. Si derivo x a la 1/5 es igual a 1/5 por x a la 1/5 menos 1. Quedaría 1/5 por x a la menos 4/5. La derivada de x, que es la función identidad, es 1, y la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Ahora, tenemos acá la derivada del producto, ¿no? de funciones, ¿no? Pero es en cuanto a las hipótesis es similar. Si f y g son funciones derivables en cierto intervalo y entonces el producto f por g también es derivable en i, y la derivada de ese producto respecto de x es la primera función
por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función, ¿no? Bueno, entonces esto sí lo vamos a resolver. Un ratito voy a conectar la pizarra. Bueno, antes de nada, vamos aquí también a abrir el... Vamos a abrir la pizarra. Bueno, faltaba crear acá. Es el grupo B, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, ingeniero. Ingeniero. Son 31. El 3 del 21. Un ratito para que se conecte. Entonces estábamos hablando de la derivada de un producto, ¿no? Vamos a decir, así por ejemplo, ¿no? Si tengo que y es igual, digamos, a x quinta más la raíz de x más 3, por ejemplo, por x séptima menos x más 1, ¿no? Entonces nos piden, por ejemplo, derivar ese producto. Entonces, ¿cómo derivo el producto? O sea, y' es igual, aquí tendríamos la derivada de la primera función. O sea, esta es la función f de x y esta es la función g de x. Entonces, la derivada del producto es igual a la primera función, o sea, x quinta más la raíz de x más 3 por la derivada de la segunda función. ¿No? Lo voy a indicar todavía por la derivada respecto de x séptima menos x más 1, más la segunda función, x séptima menos x más 1, por la derivada de la primera función, x quinta, más la raíz de x más 3. ¿No? Entonces, derivamos, tenemos que y' es x quinta, más raíz de x
más 3. ¿Y cuánto sería la derivada de x séptima menos x más 1? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la derivada de x séptima menos x más 1? 7x a la sexta. 7x a la sexta menos 1. 7x a la sexta menos 1. Entonces, más otra vez x séptima menos x más 1 y la derivada de x quinta más raíz de x más 3, ¿cuánto es? 5x cuarta más 1 sobre 2 raíz de x. Más 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de 3 es 0. ¿Ya? Bueno, ya el multiplicar y reducir a su mínima expresión ya es algo que lo pueden hacer con su calculador o con su computadora, ¿no? Listo, entonces, pero bueno, este teorema es un poquito más complejo, pues que el primero. El primero es una aplicación directa de la definición de derivada, ¿no? Entonces aquí no, el teorema hay que hacer algún artificio para poder demostrar, ¿no? Bueno, entonces siempre decimos por definición, ¿no? La derivada del producto f por g es igual al límite cuando h tiende a 0, en este caso la función es f por g, entonces sería f por g de x más h menos f por g de x sobre h. Entonces, esta derivada de f por g de x es el límite cuando h tiende a 0, y esto lo puedo separar ya pues por la definición de producto de funciones, f de x más h por g de x más h. Y el último como f de x por g de x. Y todo esto sobre h, ¿no? Pero ¿qué más podemos observar acá? O sea, ¿cómo llegamos a demostrar? Pues esta es la tesis del teorema. Necesitamos formar la derivada de g respecto de x y la derivada de f respecto de x. Así como está este límite, no tenemos ninguna de las dos derivadas. Entonces hay que hacer un artificio para formar esas derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué me falta? Tengo el g de x más h, ¿no? Y bueno, perdón, tengo acá el f de x más h y me falta el f de x, ¿no es cierto? Bueno, igual acá, tengo el g de x más h y me falta el g de x, ¿no? Y de igual manera me falta el f de x aislado, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Límite cuando h se acerca a 0. Entonces tengo f de x más h por g de x más h. Necesito primero la derivada de g respecto de x. Entonces, ¿qué me falta? Me falta g de x. Entonces, le resto g de x por f de x más h. Entonces, saco factor común f de x más h y me queda g de x más h menos g de x. Pero si sumo, tengo que restar. Perdón, si resto, tengo que sumar también. Es el axioma del inverso aditivo para que esto no se altere. Y menos f de x por g de x. Entonces, todo esto sobre h. Y ahora sí,
podemos agrupar, ¿no?, este primer término con este segundo y sacamos factor común f de x más h. Y en el de acá, en estos dos términos, sacamos como factor común g de x y separamos en dos límites, ¿no? Entonces tenemos acá derivada de f por g de x es igual al límite cuando h se acerca a 0 de f de x más h por g de x más h menos g de x más g de x que multiplica a f de x más h menos f de x. Y todo esto sobre h, ¿no? Entonces ahora sí tengo que separarlo en dos límites, ¿no? Voy a pasar. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, una más. Ya. Entonces voy a separar aquí el producto de dos límites, este primer sumando. Y también el producto de dos límites, este segundo sumando, ¿no? Entonces tendríamos que la derivada respecto de x de f por g de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h más el límite cuando h se acerca a 0 de g de x por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, si analizamos acá el primer límite, si reemplazamos h por 0, me queda f de x, ¿no? Entonces tenemos f por g de x es igual a f de x. Y acá este límite me representa la derivada de la función g respecto de x, ¿no? Más, aquí si derivamos, perdón, calculamos el límite cuando h tiende a 0 y acá tenemos g de x, acá la variable es x, no tiene nada que ver con esta variable, por lo tanto se comporta como constante. El límite de una constante es la misma constante. Y el otro límite es justamente la derivada de f respecto de x, ¿cierto? Entonces, y esto es lo que queríamos demostrar, ¿no? Hemos llegado a la tesis del teorema. Bueno, entonces, este teorema no es tan simple como el primero para demostrarlo, por esa razón es que se lo ha demostrado, ¿no? Y bueno, como en el caso del teorema de la suma, en el producto también hay algunos corolarios que se desprenden del mismo, ¿no? Por ejemplo, si g es una función derivable en cierto intervalo y c es una función constante, entonces c por g es también derivable en y. Y la derivada respecto de x de c por g es c por la derivada de g respecto de x para toda x que pertenece a y. O sea, si comparamos con el teorema, la función f se volvió constante para el corolario. Entonces, como toda derivada es un límite,
y el límite de una constante es la misma constante, lo puedo sacar fuera de la derivada, acá directamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tendrían que hallar la derivada de esta función. Si calculamos f' de x, el 4 quedaría fuera. ¿Y cuánto sería la derivada de x cubo más x cuadrado menos x más 1? ¿Cuánto sería? 3x al 3x cuadrado más 2. Más, ¿qué más? 3x al cuadrado, ¿qué más? Más 2x. Más 2x menos 1. Más 2x menos 1 multiplicado todo por 4, ¿no? O sea, no hay necesidad, esto ya creo que es inoficioso resolverlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya no tengo solo dos funciones, sino tengo un producto de funciones? Perdón, un número finito de funciones. O sea, no es el producto de dos funciones, sino de n funciones. Y a su vez tengo n constantes. Entonces, si multiplico cada constante, o sea, la primera constante por la primera función, la segunda por la segunda función y la enésima constante por la enésima función, formo esta suma, ¿no? Entonces aquí ya pues generalizo este corolario de acá y simplemente la derivada de todos estos productos constantes por funciones de x, lo que hago es extraer cada constante fuera de la derivada y solo derivo la función. Por ejemplo acá, tengo 1, 2, 3... Ah, perdón, este de acá no... Sí, está bien, ¿no? Está bien, sí. Claro, este corolario es la combinación del teorema anterior con este teorema. O sea, es una consecuencia de dos teoremas. Estamos, por eso, sumando funciones que son el producto de una constante por una función. Entonces, si queremos derivar esto de acá, acá tenemos constante 6, constante 4, constante menos 3, constante 2, y acá simplemente la constante menos 5. Entonces, si derivamos 6x cuarta, nos da 24x cubo. 4x cubo nos da 12x cuadrado. 3 menos 3x cuadrado nos da menos 6x. Derivamos 2x, nos sale simplemente 2. Y derivamos menos 7, nos sale 0, ¿cierto? Entonces, no hay necesidad de ampliarlo más. Ahora acá tenemos la función 1 sobre g. Bueno, tenemos la función 1 sobre g, ¿no? Dice, si la función g es derivable en cierto intervalo y tal que g de x sea diferente de 0 para que exista 1 sobre g, si no, no existiría. Para toda x que pertenece ahí, entonces, la función 1 sobre g es también derivable y esta derivada de 1 sobre g es simplemente menos 1 sobre la función g de x elevado al cuadrado por la derivada de g de x respecto de x, ¿no? ¿No? Así, por ejemplo. Si tenemos la función, por ejemplo, a ver, y igual a 1 sobre x quinta más x cubo más 1, ¿no? Entonces, si me piden hallar su derivada, derivada y', ¿cuál es la función g? G de x. Esta es la función g de x, ¿no? Entonces, si esa es la función g de x, al derivarla, voy a tener que esto es 1 sobre x quinta más x cubo más 1 al cuadrado por la derivada respecto de x quinta más x cubo más 1. ¿No? Con lo cual tenemos entonces que y' es igual a menos la derivada de x quinta más x cubo más 1 es 5x cuarta más 3x cuadrado. Y quedaría todo sobre x quinta
más x cubo más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, como se dan cuenta, esto es bastante sencillo. Pero así debemos derivar esta función, porque a veces algunos esto lo suben al numerador, a la menos 1, o lo derivan como cociente, ¿no? Entonces, eso no se debe hacer. Acá tenemos en el numerador, tenemos una constante, la constante 1. Entonces, hay que derivarlo de esa manera, o sea, como 1 sobre g, o sea, aplicando esta forma o el teorema que acabamos de dar, ¿no? Bueno, y también hay otro corolario cuando x está elevado a la menos n. Ya no es x a la n, sino es x a la menos n, donde el n pertenece a los enteros, ¿no? Entonces, si es una función derivable f de x igual a x a la menos n, entonces su derivada es menos n por x a la menos n menos 1. Por ejemplo, si acá tenemos y igual x a la menos 5, entonces, si derivamos, tenemos acá menos 5 por x a la menos 5 menos 1, o sea, sería menos 5 menos 1 es menos 6. ¿No? A ver, a lo mejor, para que se vea mejor. Y igual, por decir, x a la menos 9. Entonces, si derivo acá, y' es menos 9 por x a la menos 9 menos 1. O sea, menos 9 por x a la menos 10. ¿No? Si me lo dan de esa manera, lo derivo de esa manera. O sea, pero si me lo dan como cociente, aplico la derivada de la función 1 sobre g, ¿no? Es lo más recomendable. Y de acá se desprende el cociente de dos funciones, ¿no? Porque el cociente de dos funciones, ¿cómo lo...? O sea, cuando hablamos de derivadas, perdón, del álgebra de funciones, el f sobre g de x se lo expresa si f de x por 1 sobre g de x, ¿no? Por esa razón es que la derivada del cociente de funciones, ¿no? Si lo derivo esto, teniendo en cuenta lógicamente que g de x sea diferente de 0, entonces esta derivada es igual a la función denominador al cuadrado. Aquí la función denominador por la derivada de la función numerador, o sea, por la derivada respecto de x de f de x, menos la función numerador por la derivada de la función denominador. Como pueden darse cuenta, esta es un poquito más compleja, una fórmula más compleja que la derivada de un producto, ¿no? Que la derivada de un producto. ¿No? Lo que tenemos acá, ¿no? Lógicamente, acá decimos que el g de x es diferente de 0 para toda x que pertenece a y además las funciones f y g son derivables en y. Entonces, su cociente también es derivable en y se puede calcular a través de esta fórmula, ¿no? Entonces, ese es un corolario o una consecuencia del teorema de la función 1 sobre g, ¿no? Bueno, esto de acá lo podemos ver directamente en la derivada de la función compuesta, así que vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, dice el teorema 9, derivada de la función compuesta, ¿no? O sea, también se llama regla de la cadena.
Si la función u igual a g de x es derivable para toda x que pertenece ahí, y la función y igual a f de u es derivable solo en un intervalo que contiene a g de y, entonces la función con posición f con g también es derivable en y, y la derivada de esa composición es f' de g de x, o sea, la composición de f' con g de x por g' de x para toda x que pertenece ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos otra vez a la pizarra. Vamos a establecer ejemplo. Número 1. Digo, si y es igual. Vamos a poner ejemplo x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo menos 8. No sé, acá se simplifica, pero mejor lo pongo más 8. Y esto elevado al cubo, por ejemplo, me piden hallar y', ¿no? Bueno, entonces en primer lugar escribimos nuevamente la función x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8, ¿no? Y todo esto lo elevamos al cubo, ¿no? Entonces, decimos acá dos, si decimos sean, por ejemplo, f de x igual a x cubo y g de x lo que queda, x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta función y lo puedo hallar por composición de f con g, ¿no? Entonces, y es igual a f con g de x, ¿no? Para toda x que pertenece al dominio de la composición. ¿No? De esa manera. Entonces ya tenemos bueno, eso es entonces ya tenemos la razón para explicar por qué esta función es una función compuesta, por qué no es una función simple. Por eso es que estamos pasando de funciones especiales, ¿no?, al álgebra de funciones, ¿no? En el caso de la suma, el producto, la función 1 sobre g y el cociente, no hemos empleado funciones compuestas. Entonces, ahora sí empleamos una función compuesta y a ver cómo la derivamos, ¿no? Entonces, según el teorema, esta derivada, o sea, y' es f' de g de x por g' de x. ¿Eso qué significa? Que primero debemos hallar el f' de x, ¿no?, y componerlo con g de x. Y también tenemos que hallar el
también tenemos que hallar el g de x, ¿no es cierto? A ver, lo voy a copiar solo para llevar a la otra pizarra. Perdón, está mal acá. Bueno, no se vea bien, no importa, solamente para... Bien. Entonces, ¿cuánto vale f' de x? Si el f de x vale x cubo. ¿Cuánto vale? Si f de x vale x cubo, ¿cuánto vale f'? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y el g' de x, ya decíamos, aquí era igual. La función denominador al cuadrado, o sea, x cubo más 8 al cuadrado. La función denominador, x cubo más 8, por la derivada de la función numerador, x cuadrado menos, voy a expresar todavía, menos 2x más 1, le pongo esta, ¿no? La derivada de eso, menos la función numerador, x cuadrado menos 2x más 1 por x cubo más 8 prima. ¿No? Bueno, y esto de acá podemos eliminarlo, ¿no? Entonces aquí el g' de x es igual a x cubo más 8 al cuadrado, acá tenemos x cubo más 8, ¿por quién? La derivada, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado menos 2x más 1? 2x menos 2, ¿no es cierto? Menos x cuadrado menos 2x más 1. ¿Y cuánto es la derivada de x cubo más 8? 3x cuadrado. 3x cuadrado. ¿No? Entonces podemos hacer la multiplicación y eso nos podemos apoyar con la calculadora o con la computadora. Entonces, ¿a cuánto es igual el y', ¿no? Reemplazamos en y'. Y' es f' de g de x, o sea, 3x cuadrado. Entonces ya toda f' de g de x, toda x lo reemplazamos por g de x, o sea, x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8. X cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8 y todo esto al cuadrado. Y por el g', ¿no? Que todavía lo voy a poner así, simplemente no lo voy a multiplicar manualmente. Porque no tiene sentido hacerlo ya manualmente. X cubo más 8 al cuadrado. Entonces, esa sería la derivada. ¿No? Esa sería la derivada. ¿Qué podemos, a ver, si lo llevamos al programa? Acá, y igual x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8. De un enter.
Y para derivar solo, si derivo directamente va a salir 0 acá, porque es y respecto de x va a salir, lo toma como constante, ¿no? Sale 0, ¿no? Entonces, por esa razón es que cuando derivamos tomamos la parte derecha, derivada respecto de x, ¿no? Bueno, todavía no, o sea, estoy derivando el g de x, digamos, ¿no? Este es mejor lo pongo así para evitar confusiones. Y de todas maneras la derivada respecto de x de primer orden. Y voy a borrar todo esto. Ya está. Entonces ya tengo esa derivada, ¿no? Y ahora también puedo tener el que le hemos llamado y, pero elevado todo al cubo. Listo, entonces también tomo la parte derecha, hallo la derivada y ya lo tengo de esa manera, ¿no? O sea, que esto lo podemos copiar y pegar en la pizarra, ¿no? Y ponemos acá y prima igual, ¿no? De esta manera. Entonces, como ven, derivar no es difícil, ¿no? Y otra cosa, nosotros podemos hacer lo siguiente. Hemos dicho que y es igual a x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8. Todo esto elevado al cubo, ¿no? Entonces, podemos decir que todo lo que está dentro es un u. O sea, como si estuviéramos derivando, perdón. Todo lo que está dentro del paréntesis es el u. Estamos derivando u al cubo, ¿no? Entonces aquí, lógicamente, pues el u es el x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8, o sea, es una función de x. Entonces, podemos nosotros decir que la derivada de y respecto de x es igual primero a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y eso se llama regla de la cadena, ¿no? Aparentemente, como si se simplificarían estos dos términos y los consideraríamos como fracción. No, no es una fracción. Entonces, si derivamos y respecto de u, ¿a qué va a ser igual? 3, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a cambiar. Sería 3u al cuadrado, ¿no? Por la derivada respecto de x de todo esto, de x cubo menos 2x más 1 sobre x cubo más 8. ¿Cierto? Entonces la derivada de y respecto de x, 3 y u lo cambiamos por su valor, ponemos simplemente x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cubo más 8, ¿no? Y en el otro caso ya tenemos pues calculado el g' de x, ¿no? Es simplemente x cubo más 8. Bueno, es todo esto, pues, ¿no? Es todo esto de acá. Entonces,
¿no? Y así quedaría. Entonces se dan cuenta que podemos ya derivar directamente sin hacer pues toda la composición que hemos hecho hace un momento, ¿no? Simplemente derivamos como si esto fuera un u elevado al u. Ni siquiera poner el 3u cuadrado, o sea, el u mentalmente, nada más, ¿no? O sea, de acá puedo pasar directamente hasta acá, ¿no? 3 veces el u cuadrado, que lo reemplazo por todo lo que está entre paréntesis, por la derivada de este cociente, que es este acá, ¿no? Entonces, la derivada de la composición de funciones es también bastante sencilla, o sea, no requiere de mayor esfuerzo. Y lo que les acabo de decir está acá, pues, ¿no? O sea, usando la notación de Leibniz para la derivada de la función compuesta. Leibniz o Leibniz, es uno de los fundadores del cálculo, el que relacionó la derivada con la integral conjuntamente con Newton, ¿no? Cada uno en forma separada, ¿no? Porque uno vive en Alemania y el otro vive en Inglaterra. Bueno, entonces, si nosotros decimos que y es igual a f de u y u es función de x, resulta que y a través de u es función de x. Ambas dice convenientemente derivables, cada una respecto a su variable independiente. Aquí la primera, la variable independiente es u, y la segunda es x, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la derivada de la composición es, bueno, primero, la composición f compuesta con g de x, o lo que es lo mismo f de g de x, nos queda como f de u. Entonces, en función a esto, podemos calcular la derivada de la función compuesta de la siguiente manera, o la tesis del teorema anterior, ¿no? Decimos derivada de y respecto de x es primero la derivada de y respecto de u, porque y es función de u primero, pero como u es función de x, hay que multiplicar por la derivada de u respecto de x, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay una serie de problemas que se dan de esta manera, ¿no? Y bueno, esto es cuando y es función de u y u es función de x, pero ¿qué pasa si y es función de u y a su vez u es función de v es función de w? Bueno, puntos suspensivos hasta r es función de r de x. Entonces la notación de Leibniz para derivar a la función compuesta se puede generalizar de esta manera, ¿no? Si yo quiero derivar este y respecto de x, primero tengo que derivar respecto de cada una de las variables. Primero respecto de u, luego ese u respecto de v, luego el v respecto de w y finalmente el r respecto de x, ¿no? Siempre va a estar como que se anularían estos dos términos de igual manera acá, ¿no? Hasta el final. Bueno, a ver, vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes bueno. No sé si lo tenemos por acá, álgebra de derivadas. Ya, que acabamos de hallar es cuál. A ver, la de acá, ¿no? Vamos a poner ejemplos, 2 sería, ¿no? 2. A ver,
Lo voy a copiar. A ver, si ustedes resuelven estas derivadas aplicando la notación de Leibniz o de Leibniz. A ver, ustedes resuélvanmelo y me lo presentan a través del WhatsApp. ¿Ya? Listo, entonces copien estas dos funciones y hayan sus derivadas y me las presentan por WhatsApp, ¿no? O si pueden presentarlas desde su máquina, no hay problema. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Tienen 3 minutos para hacerlo. Mientras vamos a apagar esto.
Profesor, A ver. ya tengo la 1, lo paso el WhatsApp. Sí, sí, al WhatsApp. O sea, si les dije, pásenlo al WhatsApp para... Ok, ya lo envié. Ah, perdón, es el grupo. Grupo B, ¿no? Perdón, grupo B. Ya. ¿Por qué lo toman la foto de costado? A ver, explica qué has hecho. Lo tomo en vertical, si no. No, no importa, ahí nomás explica Ah, ya. ya. Ok. Bueno, empezando, por la ley que hemos visto, he bajado la raíz de 5 a 1/5 por todo lo que está en el paréntesis, que sería 5 menos x por la raíz de x menos 3. Todo esto por la derivada de lo que está dentro, ¿no? La derivada de 5, como es una constante 0, menos x, menos todo eso lo que está ahí, la derivada de eso. Después, en la segunda línea, he seguido operando. En la parte de arriba es 1/5 menos 1. Me olvidé de colocarlo, pero abajo sí lo corregí. Sería 1/5 por 5 menos x por la raíz de x menos 3 elevado a la menos 4/5 por 0 o menos, como es un producto, he utilizado la derivada del producto, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y después he ido operando así, profesor, y he llegado a la respuesta que está en la parte derecha. Un medio de X a ver, en la parte de aquí. Ajá, en la parte de 3 por 2 menos x sobre 10 por la raíz de x menos 3, todo eso por 5 menos x por la raíz de x menos 3 elevado a la 4/5. Ya, pero... Bueno, acá siempre hay que poner pues, y' igual, y' igual hasta el final, ¿no? Si no, esto no tiene ningún... Cuando está aislado, no tiene ningún valor. Sí, eso me faltó colocar. Es Pero un común que tienen bastantes, ¿no? O sea, al final tratan de simplificar. Bueno, se olvidan de poner esto, ¿no? Ya, bueno, sí está bien, ¿no? Alguien que lo ha hecho de otra manera, con el cambio de variable. El otro ejercicio, ahí sí tenían que hacer cambios de variable para que sea más sencillo. No sé si alguien ya lo ha hecho. Pregunto, jóvenes, ¿nadie lo ha hecho? Pregunto, ¿nadie lo ha hecho? A ver. O ni siquiera lo han intentado. A ver, ¿nadie ha hecho la derivada? A ver, José Manuel, ¿qué dice? No, profesor, no me sale. No le sale. No le sale o no lo ha intentado. Sí lo estoy intentando, pero no. ¿Cuál era la derivada? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? No conecta.
Se acabó la batería del lapicerito. Uno más menos la raíz quinta de 1 menos la raíz cúbica de x cuarta menos 1. A ver, pueden decir ustedes que u lo vamos a hacer igual a x cuarta menos 1, ¿no? Entonces me quedaría ya a 1 menos la raíz cuarta de u, ¿no? Podríamos decir que v es igual a 1 menos la raíz cúbica, perdón, y en lugar de x cuarta ponemos, ¿no? V y R podríamos decir que es igual a ¿cuánto? A 1 menos la raíz quinta de V. O sea, todo lo que estaría dentro del radical, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo quedaría la derivada de y respecto de x? Primero, habría que derivar y respecto de quién. O sea, porque ¿De esto U? me va a indicar que y es igual a la raíz de quién. De R, ¿no es cierto? Y va a ser igual a la raíz de R. Entonces, voy a derivar primero respecto de quién. Dígame, respecto de quién primero. De R. De R, ya. Luego, R respecto de quién. Respecto de V, pues es su variable. Luego, V respecto de quién. De U. De U. Y U respecto de quién. De X. De X. Eso es todo. Entonces, ¿cuánto sale acá? Un ratito. La derivada de R respecto de V, ¿no? Es esto. 1 sobre 2 veces la raíz de R por la derivada de R respecto de V. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de raíz B a la 1/5, ¿no? Entonces es menos 1/5 por V a la 1/5 menos 1, o sea, a la menos 4/5. ¿Qué más? Por la derivada de V respecto de U. Es también, aquí sería menos 1/3 de V y a la menos 1/3 menos 1, o sea, a la menos 2/3. Y finalmente,
la derivada de u respecto de x, ¿qué es? 4x cubo. Bueno, luego reemplazan y ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Ya, entonces es más fácil resolverlo con cambio de variable. Eso no quiere decir que no lo puedan resolver directamente, también lo pueden hacer directamente, ¿no? Pero así es más sencillo. Bueno, entonces, derivadas de la función compuesta vamos a seguir viendo más adelante. Y hoy lo que interesa es ver las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿no? Las derivadas de las funciones trigonométricas que basta con demostrar el primer teorema, el de la función seno, porque el resto de funciones, todas podemos expresarlas en función del seno, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos demostrar solamente el teorema 1 de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, o sea, primero aparecen como funciones trigonométricas simples, ¿no? Luego ya aparecen como, ya podemos resolver ejercicios como funciones compuestas. Bueno, la derivada de la función seno. Todos estos se demuestran por definición. ¿Qué dice la derivada de una función? Que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada en h menos la función sin incrementar sobre el incremento h, ¿no? Listo. Pero en este caso, ¿quién es f de x? F de x es simplemente el seno de x. Entonces tendríamos que f' en x es igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x sobre h. Luego podemos desarrollar el seno de esa suma como el seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x menos el seno de x sobre h. Si ustedes observan, el primer término con el último tienen como factor común seno de x. Por lo tanto, podemos nosotros sacar factor común. Es el límite cuando h se acerca a 0 ¿de quién? Del seno de x por el coseno de h menos 1 más el seno de h por el coseno de x. Y todo esto sobre h, ¿no? Entonces podemos nosotros separar en la suma de dos límites y a su vez en el producto de dos límites para cada uno de los sumandos, ¿no? O sea, de la siguiente manera, o sea, f' en x, podemos decir que es el límite cuando h tiende a 0 de quién, del seno de x, que resulta siendo una constante porque el que está variando es h. H tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h, más el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h, por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x, que resulta constante respecto de h, entonces sale simplemente como constante. ¿Cuánto vale este límite de acá?
Seno de h sobre h cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale ese límite? 1, profesor. 1. Entonces, para poder, bueno, este límite del seno de x es seno de x y de coseno de x es coseno de x. Para hallar el límite del coseno de h menos 1, vamos a reescribir este coseno de h menos 1 en función del seno de h, o del seno de h medios. Si ustedes se acuerdan, ¿a qué es igual el seno de h medios? ¿A qué es igual? A ver, eso es secundaria, eso no es universidad. ¿A qué es igual el seno de h medios? Ahí repito, porque se nos acaba la hora. A más menos raíz de 1 menos coseno de h sobre 2. A la raíz siempre trabajemos solo en el primer cuadrante, porque estamos acercando a 0. 1 menos coseno de h sobre 2. Entonces, si elevamos al cuadrado, tenemos que 1 menos el coseno de h es igual a 2 por el seno cuadrado de h medios. Si nosotros queremos no el 1 menos coseno de h, sino el coseno de h menos 1, esto va a ser menos 2 veces el seno cuadrado de h medios. Entonces, podemos reemplazar acá en este límite, ¿no? Pues tenemos que f' en x es igual al seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de menos 2 por el seno cuadrado de h medios sobre h, más el otro era 1 y por el coseno de x, ¿no? Esto es 1 y por el coseno de x. Y acá el índice de seno de x es el seno de x. Bueno, entonces aquí vamos a hacer otro artificio. Vamos a sacar el menos fuera, como constante, el menos nada más. Menos seno de x, y acá tenemos el límite cuando h tiende a 0, y lo vamos a poner acá. El seno de h medios sobre h medios, o sea, estamos bajando el 2 al denominador. Y a su vez, vamos a ponerlo por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h medios más el coseno de x. A ver, ¿es correcto eso? A ver, ¿es correcto? He bajado el 2 al denominador, he separado el seno cuadrado de h medios por el seno de h medios por seno de h medios, y lo separo en dos límites. A ver, ¿es correcto o no? Sí, profesor. Ya. Si acá yo le pongo h medios, tampoco se altera, porque si h tiende a 0, h medios va a tender mucho más rápido. Sin límites puedo hacer eso. Entonces, ¿cuánto vale este límite? Si lo pongo de esa manera, ¿cuánto vale este límite? 1. Ya. ¿Y este límite cuánto vale? ¿Cuánto vale? 0. Entonces tengo menos seno de x por 1, menos seno de x por 0, sale 0. Entonces al final nos queda simplemente coseno de x, ¿no? Entonces paso 4, creo que es por lo tanto, si f de x es igual al seno de x, esto nos implica que su derivada f' de x es igual al coseno de x. Y esto es cierto para toda x que pertenece a los reales. En este caso el dominio
tiene tanto la derivada como la función seno tiene el mismo dominio, ¿no? Y ahora derivada de la función coseno, ¿no? Dice, si sea f de x igual a coseno de x para toda x que pertenece a los reales, entonces su derivada, f' de x, es menos seno de x para toda x que pertenece también a los reales, ¿no? Pero eso podemos nosotros trabajarlo en forma muy sencilla, ¿no? O sea, ya no lo voy a explicar paso a paso, sino simplemente decir acá que el coseno de x es igual al seno de pi medios menos x. Entonces, esto de acá podríamos decir es como el seno ya de una función compuesta. Entonces, si nosotros derivamos el coseno de x, equivale a derivar este seno de pi medios menos x, cuya derivada sería el coseno de pi medios menos x, pero como pi medios menos x es función de x, hay que volver a derivarlo por esto. ¿Cuánto es la derivada de pi medios menos x respecto de x? ¿Cuánto es? Estoy preguntando, jóvenes, ¿cuánto es la derivada de pi medios menos x? Si Menos lo digo, 1. Menos 1. Bueno, y este coseno de pi medios menos x es el seno de x simplemente. Entonces, por el menos nos va a dar menos el seno de x, ¿no? Entonces, o sea, por lo tanto, si f de x es igual al coseno de x, su derivada es menos el seno de x, ¿no? Luego viene la tangente, ¿no? En la tangente tenemos la derivada de la tangente, pero aquí el dominio no son todos los reales, son los reales, pero de tal manera que x sea diferente de pi medios más su periodo general, o sea, donde k pertenece a los enteros, o sea. Y la derivada, que es secante cuadrado de x, también tiene el mismo dominio. Para la cotangente, ¿qué ocurre? Que la función cotangente tiene también un dominio que no son todos los reales, sino los reales, pero quitándole todas las x que pertenecen diferentes de kpi, ¿no? Kpi es el periodo general también de la cotangente. Y el k pertenece a los enteros. Entonces su derivada es menos cosecante cuadrado con el mismo dominio, ¿no? Y finalmente la derivada de la secante y la cosecante. La secante tiene el mismo dominio que la tangente y la cosecante tiene el mismo dominio que la cotangente. Entonces sus derivadas, la derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Con el mismo dominio, tanto para la función como para su derivada, ¿no? Entonces, a ver. Si nosotros tenemos, a ver, que la función f de x es igual a la tangente de x. Esta función aquí es igual, en términos de senos y cosenos, es el seno de x sobre el coseno de x, ¿no? Entonces, si queremos calcular su derivada, aquí es igual a un cociente, la derivada de un cociente, cuadrado del denominador, el denominador por la derivada del numerador, la derivada del seno es el coseno menos el numerador, seno de x por la derivada del denominador, que es menos el coseno de x.
Entonces, perdón, menos el seno de x, ¿no? No es menos el coseno de x, sino es menos el seno de x. Entonces tengo en el numerador coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, 1 sobre coseno cuadrado. Y el 1 sobre coseno cuadrado es justamente la secante cuadrado de x. Ahora, en el caso de tener la cotangente de x, esta cotangente de x es igual a la tangente también de pi medios menos x. Entonces, si tengo la derivada de la tangente, bueno, acá lo puedo derivar como función compuesta, donde esto también es un u. Podemos decir entonces que el f' de x es igual a ¿cuánto? La derivada de la tangente es la secante cuadrada de pi medios menos x, pero por la derivada de pi medios menos x, que es menos 1. Entonces, a su vez, ¿cuánto vale pues la secante de pi medios menos x? Es la cosecante de x. Entonces, con el menos va a ser menos la cosecante cuadrado de x, ¿no? Entonces, finalmente podemos ver la derivada de la secante, ¿no? O sea, si f de x es igual a la secante de x, entonces esto es 1 sobre el coseno de x. Entonces, f' de x lo derivo como la función 1 sobre g, sería menos 1 sobre el coseno cuadrado de x, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Entonces tenemos acá que f' en x es igual, acá tengo entonces, podría reescribirlo de esta manera, seno de x sobre el coseno de x por 1 sobre el coseno de x. Entonces el primero es la tangente y el segundo es la secante. Entonces f' de x puedo decir que es igual a secante de x por tangente de x, para darle el mismo orden que está en el teorema. Y finalmente, si tengo ya no la función secante, sino la función cosecante de x, esto también es igual a la secante de pi medios menos x. Entonces, si ya calculo la derivada, como conozco la derivada de la secante, esta derivada será pues igual a la secante de pi medios menos x por la tangente de pi medios menos x y por la derivada de pi medios menos x, que es menos 1, ¿no? Bueno, no alcanzó acá. Entonces, por menos 1, ¿no? Entonces resulta que f' en x es igual. La secante de pi medios menos x es la tangente. Perdón, es la cosecante de x. Y la tangente de pi medios menos x es la cotangente de x, ¿no? O sea, a ver, esto es cosecante de x. Y esto de acá es cotangente de x. Con el menos cosecante de x por la cotangente de x, ¿no? Y con eso hemos demostrado todos estos teoremas, ¿cierto? Que son, bueno, después ya como práctica resolver los ejemplos que se plantean ahí en las diapositivas, donde tienen que hacer uso de la derivada de la función compuesta, ¿no? Todas las derivadas que ya resolvamos en adelante, en su mayoría serán
derivadas de funciones compuestas, salvo cuando lleguemos a las aplicaciones de la derivada, donde la mayoría son derivadas de funciones simples, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces ahí nos estamos quedando, ya nos pasamos unos minutos de la hora. ¿No? Hasta las 12:15 era, ¿no?